Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a prepararnos esta mañana para compartir la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos cerrando nuestra serie El Reino de Dios. Gracias al Señor nos permitió cerrar 2 meses de enseñanza acerca del reino de Dios, y la cerramos con la bendición de contar con el hermano Johnny Dubón aquí, quien estuvo compartiendo la palabra. Hoy vamos a arrancar una nueva serie, una serie de 1 mes que le hemos titulado La unidad de la fe. Eso es lo que vamos a estar viendo durante este mes de junio. Y quiero mostrarle de dónde extraemos este pasaje. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 11 al versículo 13. Ahí vamos a estar leyendo la palabra. Y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar nuestro primer tema de esta serie. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, 11 al 13, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No hay duda, hermano, que el Señor dejó bien trazado una línea de crecimiento, una línea de desarrollo para los creyentes, para la iglesia en total. Dejó una línea de crecimiento, una línea que el Señor con su Espíritu está desarrollando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Así como todo creyente tiene una meta espiritual en el cielo. Usted recuerda que Pablo dice: dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento. Esa meta se refiere a la salvación eterna, a la meta que todo creyente ha sido llamado a llegar, a la meta de su salvación en la eternidad y en el cielo. Pero aquí en la tierra, antes de irnos, también tenemos una meta. Y la meta es que cada cristiano sea desarrollado en su vida personal y como iglesia, sea desarrollado hasta llegar, dice la Biblia, a la unidad de la fe, el conocimiento de Dios y a la estatura del varón perfecto. Entonces hay una meta hacia allá arriba, pero hay una meta aquí abajo, en la tierra. Y la meta, si podemos definirla o resumirla lo más posible, la meta es que usted y yo maduremos a la estatura de Cristo, de Jesucristo, perdón, quiero aclarar, a la estatura de Jesucristo. ¿Por qué no a la estatura de Cristo? Porque la estatura de Cristo es Dios, Él es la divinidad. Jesucristo es el hombre donde adentro estaba Cristo. Pero si usted recuerda, todos los seres humanos que veían a Jesús
no veían la divinidad de Cristo, veían al hombre. Y por eso nadie le creyó, porque veían al hombre, no veían al Cristo adentro. Entonces, pero sin duda que Jesucristo es el ejemplo máximo y el ejemplo a que usted y yo debemos alcanzar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vaya. Pero la pregunta que vamos a tratar de estar desarrollando, o el tema que vamos a estar desarrollando durante todo este mes de junio, es cómo logramos, cómo alcanzamos esa unidad de la fe, cómo alcanzamos ese conocimiento de Dios, cómo lo vamos a lograr. Bueno, hoy vamos a ver una parte de cómo alcanzarlo, y necesitamos regresar al versículo 11, por favor, porque ahí nos da la primera clave de cómo alcanzar la unidad de la fe. Y la primera clave está en el verso 11 y dice, Efesios 4:11, leo de nuevo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay un elemento importante. A Dios le plació, oiga esto, a Dios le plació que uno de los instrumentos que Dios usa para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca, es el uso de los ministerios. 5 ministerios dejó el Señor establecido en la tierra. Esos 5 es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios para hacer ese trabajo. Usted podría decir, no, pero yo quiero que a mí me forme Dios personalmente. Bueno, está bien que usted desee eso, pero no es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es que dejó 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Pues yo no quiero que nadie me ayude, yo quiero que el propio Cristo venga. Pero si usted ve la historia y la Biblia, Él vino a la tierra y en lugar de traer con Él ángeles para que le ayudaran a trabajar, agarró 12 apóstoles, 12 hombres comunes y corrientes. Hasta la Biblia dice, hasta del vulgo, como diciendo del populacho, del pueblo, del barrio. ¿Quién no conocía a Pedro, que era pescador? ¿Quién no conocía a Juan, que era pescador también? ¿Quién no conocía a los apóstoles? ¿Quiénes no? Si todos los conocían. Este es del barrio aquel, del barrio Santa Lucía. Este es del barrio de la no sé qué. Este es del barrio de las Oscuranas. Este ya lo conozco. Si del mismo Jesús hablaban, diciendo, si este es hijo del carpintero. Mire qué misterio más grande. Qué misterio, porque le dejó el trabajo y la función a 5 ministerios, no 5 hombres, 5 ministerios que se han venido desarrollando año con año, desde hace más de 2000 años, que Dios sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más de 2000 años lleva ya, y la iglesia sigue caminando. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. No usó ángeles, que hubiera sido quizás para nuestro criterio, hubiera sido mejor un ángel que nos predicara, pero no. Le puso a Juanito el carpintero, le puso a Juanito el mecánico,
Le puso a Mateo ¿qué? El agricultor. Y de repente ven a Pedro, el pescador, predicando, y la gente dice, pero no es este, si este es del vulgo. ¿Por qué puso gente así para desarrollar a la iglesia? Para que la gloria y la honra no se la lleve ningún hombre, sino solo el Dios que está sentado en su trono. ¿Por qué le puso al frente gente que, lo voy a decir con todo respeto, por amor a los otros ministros? Pero ¿por qué puso gente que no valía la pena como yo? ¿Por qué puso gente que no era nadie? Voy a usar solo yo, como yo. ¿Por qué usó gente, hermano, que estaba hundida en el pecado antes, como yo? ¿Por qué? Porque esa es la grandeza de Dios, que nadie de los que Él usa eran buena pieza o eran mejor que nadie, sino que a los que Dios usa, solo los usa porque la gloria y la honra le pertenece al Dios de los cielos. Nada más. Nada más. Por eso no puede decir nadie, puede decir, es que la iglesia se ha mantenido 2000 años por lo que yo he hecho. No, nosotros no hemos hecho nada. Apenas predicamos y a veces estorbamos. Apenas. Pero el que hace la obra es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Entonces volvamos a los 5 ministerios de nuevo. Y quizás en el primer punto que yo quiero recalcar es esa palabrita que aparece ahí en el texto del verso 11 que dice, y Él mismo constituyó. Si me lo vuelves a poner, por favor, Efesios 4:11. Note por favor que Él mismo, está hablando de Cristo, y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El primer punto que quiero resaltar es que los maestros, pastores, apóstoles, evangelistas no nacen siendo apóstoles. Los llama y los forma Dios. Es Él el que los llama. Es Él el que los constituye. La palabra constituyó en realidad viene del griego didomi, que quiere decir Él los estableció, Él los otorgó. Ese es el griego didomi. Él los presentó. Oiga esta traducción de la palabra griega: Él los entregó como regalo. Aleluya. Entonces los ministerios en realidad son regalos de Dios. Qué terrible concepto equivocado que muchos ministros tienen, que cree que el ministro es dueño de la iglesia. Qué erróneo, qué error más grande. Qué error más grande creer que un pastor, que un apóstol es el dueño de, si el que murió por la iglesia se llama Jesucristo, y Él murió en la cruz del Calvario. Nadie más ha dado su vida por la iglesia que Jesucristo. Entonces es un error creer que uno, hermano, es el dueño, es el propietario, y mucho menos de las ovejas. Si el pastor de pastores se llama Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí quiero recalcar que es Dios el que constituye, es Dios el que llama, es Dios el que lo da a la iglesia. Y entonces esto nos enseña un punto sumamente importante y radical. Esto no se trata de ponerse como pastor. Esto no se trata de que yo quiero ser pastor y yo voy a ser pastor. No, es Dios el que llama. Es Dios el que constituye. No es, y lo voy a decir con mucho respeto esto,
no es la universidad la que hace pastores. No es el seminario bíblico o teológico el que produce apóstoles. No es el instituto bíblico. Y quiero recalcar esto, no porque yo esté en contra de las universidades teológicas, bíblicas. No estoy totalmente en contra. Lo que quiero dejar bien claro es que el que constituye, el que llama y el que los pone es Dios, no la universidad. La universidad y las escuelas teológicas lo único que hacen es dar herramientas al que Dios ha llamado. Eso es lo que da. Herramientas para desarrollar mejor su trabajo. Por eso es que, mire, por eso es que usted ve a un Pablo con una elocuencia y con una manera eficaz de hacer su trabajo, porque había estudiado en el instituto teológico del rabino Gamaliel, porque estudió a los pies de Gamaliel, dice la Biblia. Y por eso Pablo conocía la escritura de una manera perfecta, excelente, solo que no era salvo. Aleluya. Solo que no era salvo. Porque todo lo que le había enseñado el instituto era bueno, pero no salva. Porque el que salva se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor. Por eso Saulo tuvo que encontrarse con Jesucristo. Y eso usted lo lee en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, iba persiguiendo a la iglesia, iba rumbo a Damasco, y de repente lo botaron, hermano, al suelo, y una luz le resplandeció a Saulo, y él preguntó: ¿quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces todo lo que había aprendido en el instituto rabínico con Gamaliel, ¿para qué le servía? Para salvación, nada. Para salvación, nada. Para hacer su trabajo, eso sí le ayudó bastante, hermano. Le ayudó porque siempre iba a la Torá, como dice allá en la escritura, Todo lo que había aprendido era historia, era teología rabínica, era teología de Israel, ¿cómo no? Pero para salvación, nada. Uno puede conocer toda la Biblia de pasta a pasta, pero no basta. Porque para ser salvo lo que necesitas es a Cristo en el corazón y en tu alma y en tu vida. Y entonces todo lo que uno aprende de teología, me refiero, entonces cobra sentido. Entonces cobra realidad. Con razón decía el profeta tal cosa. Con razón Moisés dijo tal y tal cosa. Con razón Isaac hizo tal y tal cosa. Con razón David. Cobra sentido cuando ya tienes a Cristo adentro. Cobra realidad. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vaya, pero sigamos un poquito más. Dejemos bien claro esto. ¿Quién es el que constituye a los 5 ministerios? Es Dios, nadie más. Que habrán, como lo dije temprano en el servicio de la mañana, expliqué que y cómo sabe uno que Dios te llamó. Ese es otro tema totalmente, que lo podemos dar en algún otro momento. Para saber si Dios te ha llamado, tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. Dios te tiene que haber llamado. Tienes que estar bajo autoridad. La autoridad que Dios ha puesto encima te va a ayudar a que entiendas si eres llamado o no. Las señales te van a empezar a seguir. Las señales van a confirmar de que Dios te ha llamado. Los hermanos que están creciendo, ancianos, líderes, pastores alrededor,
te van a dar la diestra como se la dieron a Pablo y te van a decir: sí, hermano, lo que has entendido así es. Todo eso te ayuda a entender que Dios te ha llamado. Pero dejamos bien sentado algo: ¿quién instala a los ministros? Aleluya. ¿Quién los instala? Dios. ¿Quién los constituye? Dios. Vaya, sigamos un poquito más. Veamos 1 Corintios 12, 28. Aquí hay otro versículo que nos aclara bien este primer punto que estamos viendo. Es Dios el que constituye. Es Dios el que los dio a la iglesia. 1 Corintios 12, 28. Dice así: y a unos, ojo con esta palabrita, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profeta. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Quiero que note, por favor, la expresión: y a unos puso Dios. ¿Quién los pone en la iglesia? Dios. Dios es el que los pone. Y tomando los primeros 3 ejemplos, porque estoy hablando de los ministerios nada más, tome los primeros ejemplos. Primeramente, apóstoles, profetas y maestros. Es importante que note que a veces algunos teólogos hablan de 4 ministerios nada más, porque creen que el pastor y el maestro es el mismo. Sin embargo, la Biblia da la referencia de que el maestro puede ser una persona más dentro de los 5 ministerios. Yo, en lo personal, creemos de los 5 ministerios dejados por Dios para perfeccionar a los santos. Pero aquí hay una palabra importante: es y Dios puso en la iglesia a los ministerios. No, hermano, esa es la razón por la que en el camino del evangelio lamentablemente se encuentran mucha gente que no fue llamada por Dios y se ponen ellos solos. Es que yo creo que Dios me llamó. Sí, pero si no está seguro, va a traer problemas al cuerpo de Cristo, porque no va a hacer su función adecuadamente. Porque a los que Dios pone, Dios los capacita. A los que Dios no pone, no tiene por qué capacitarlos, porque no los ha puesto Él. Entonces es la razón por la que hasta el día de hoy, después de 2000 años, podemos encontrar en el camino de la iglesia mucha gente que se puso sola, se llamó solo, o los hombres lo pusieron, y peor aún, peor todavía, el diablo quizás lo puso. Pero peor, ¿verdad? Peor. Y entonces se encuentra gente en las iglesias, gente que no fue llamada por Dios, haciendo cosas desagradables dentro de la iglesia, siendo malos ejemplos, hablando cosas que no están en la Biblia, viendo a las ovejas como gente de ganancia para su propio bien, explotando a las iglesias, embaucando a las ovejas y haciendo cosas horribles. Y por eso mucha gente, yo no sé si usted conoce, a más de alguno ha de conocer, diciendo: yo por eso no voy a las iglesias. ¿Ha oído usted esa expresión? No es extraño oírlo. No es extraño. No es extraño oírlo, porque ha habido mucha gente que ha usado mal el evangelio, ha predicado cosas que no son reales y más bien se han ido en pos de sus propios intereses. Pero por eso quiero dejarle bien claro: es que es Dios el que pone. Si Dios no lo ha puesto, entonces va a hacer cosas que no son correctas. Pero no me mire más extraño, aleluya. Y no me mire extraño, porque así como hay falsos pastores, porque hay falsos, ¿sí o no? Hay falsos,
Sí, hermano, tengo que decirlo. Con tristeza tengo que decirlo. Hay falsos. Hay gente falsa. Hay gente falsa que ha engañado a los hermanos. Hay gente falsa que ha denigrado a los hermanos, que ha embaucado. Es triste, pero es cierto, tenemos que reconocerlo. Pero no porque hayan falsos, no hay verdaderos. Sí hay verdaderos. Pero la Biblia bien lo dijo. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos los verdaderos. A los que Dios llama son pocos. Por eso es que no se encuentran mucho, porque los tiene que haber constituido Dios y capacitado Dios. Vaya, dejémoslo hasta ahí. Aunque usted también debe de saber que sí hay falsos ministros, pero también hay falsas ovejas. Aleluya. Míreme para acá, por favor. También hay. No se me ponga así tan. Sí, hay falsos. Hay ovejas hay lobos vestidos de ovejas, dice la Biblia. Como también hay ministros falsos, porque dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros también se visten como ángel de luz. Entonces hay, pero bienaventurados si usted y yo estamos siguiendo a Cristo. Por eso nuestra mirada no debe de estar en ningún hombre sobre la tierra. Nuestra mirada debe de estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahí debe de estar. Ahí debe de estar nuestra mirada. Bueno, vamos al segundo punto. Efesios 2:20. ¿Qué más debemos de saber de estos ministerios a los cuales Dios llama y que les ha dado una tremenda responsabilidad: perfeccionar a los santos? Pero mire, Efesios 2:20, veamos un segundo punto. Los ministerios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué, hermano? Jesucristo mismo. Aquí hay un elemento importante. Los ministerios, no voy a poder ver cada uno de ellos porque nos llevaría mucho tiempo, pero déjeme mostrarle en cuanto a la función. Hay dos ministerios, apóstoles y profetas, que sirven como fundamentos de la iglesia del Señor. Ojo con lo que estoy diciendo. Como fundamentos, como bases. Pero el fundamento principal es ¿quién? Es Cristo. En otras palabras, los apóstoles y profetas enseñan el fundamento que Cristo enseñó, no otro fundamento. Los apóstoles y los profetas que cimentan una iglesia son los que traen la enseñanza de Cristo y la entregan a la iglesia para que la iglesia esté cimentada, tenga fundamentos bíblicos y fundamento en Cristo Jesús. No traen una revelación que no está en la Biblia. Todo lo que enseña un apóstol y un profeta debe de estar basado en las Escrituras. No es que a mí me habló Dios y sí, pero tiene que estar en la Biblia. Tiene que estar desarrollada en las Escrituras. No puede ser algo traído, si puedo usar esta expresión, traído del universo, pero no de la Biblia. No puede ser. No puede ser. El fundamento tiene que estar en la Biblia. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces los apóstoles y profetas se trabajan para poner fundamentos, y los ministros de evangelismo, pastores y maestros son los tres ministerios que le dan seguimiento y cuidado a la iglesia.
Por eso usted ve apóstoles que van, dejan sentada una palabra, pero se van para atender otra iglesia, y los pastores nos quedamos dándole seguimiento y cuidado a la iglesia del Señor, porque eso es lo que hacemos los pastores, eso es lo que hacemos, o que lo que hacen los evangelistas, o eso es lo que hacen los maestros, darle seguimiento y cuidado a la obra del Señor. Amén, hermanos. Vaya, eso es importante, y vuelvo quizás a recalcar un aspecto importante. Pero ¿por qué, hermano, tiene que ser un hombre? ¿Y por qué no el mismo Señor me viene a enseñar? Hay un pasaje que yo creo que usted va a recordar muy bien. En uno de los evangelios el Señor resucita a Lázaro. ¿Quién recuerda la historia de Lázaro, el resucitado? Levante la mano si usted lo recuerda. Si no lo recuerda, se lo cuento así rápidamente. Lázaro, el amigo de Jesús, murió. Y Jesús fue 4 días más tarde a orar desde afuera de la tumba, porque la familia le dijo al Señor Jesús: Señor, ya murió, ya tiene 4 días de muerto. Pero Jesús les dijo: quiten la piedra porque voy a orar. Y Marta y María le dijeron: Señor, pero ya hiede, ya huele mal. Ese hombre se murió hace 4 días, Señor. Quiten la piedra, voy a orar. Y desde afuera, para dar testimonio que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, dijo desde afuera de la tumba: Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lázaro, ven fuera. Mire pues, la Biblia, si usted lee la Biblia, dice que Lázaro se incorporó, resucitó, pero salió de la tumba saltando. ¿Por qué saltando? Porque iba enredado en el montón de vendas que le habían puesto. Y entonces viene Jesús y les dice a los 12: desátenlo, límpienlo y denles de comer. ¿Quién es el que resucita al hombre? Hello. ¿Quién es el que resucita al hombre? Cristo. ¿Quiénes lo desatan, lo bañan y le dan de comer? Los apóstoles, los ministros. Cristo lo pudo haber hecho, pero es que Él es el que resucita. Él es el único que puede dar vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nadie más puede dar vida, solo Él. Pero los apóstoles desataron, limpiaron, le dieron de comer y lo atendieron. Eso es lo que hacemos los ministros. Agarramos al resucitado. ¿Ya resucitó usted, hermano? Por aquello de la duda, ¿ya resucitó usted? Si usted ya resucitó, eso quiere decir que ya aceptó a Jesucristo como su Salvador. Usted ya resucitó, volvió a la vida. Pero ¿quién le va a ayudar en esta nueva vida? Los ministros. Para eso dejaron a los ministros, para ayudarle a caminar, para que no ande saltando toda la vida, para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a escoger el alimento de Dios. Bueno, solo quise hacer ese comentario, que es una figura linda de lo que el Señor nos ha dejado haciendo aquí. Hechos capítulo 20, verso 28. Entonces los ministros, los evangelistas, pastores y maestros, tenemos el trabajo de enseñar, apacentar, cuidar. Y esto lo dice la Biblia. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Note que el apóstol Pablo, con un cuidado muy especial, deja bien claro que el que la ganó fue Cristo. Ningún pastor, ningún ministro ha ganado una iglesia. Es Cristo el que la ganó en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos es apacentar al rebaño en el cual Dios nos ha puesto por obispos. Pero ¿qué significa la palabra apacentar? Apacentar es alimentar, llevarla a lugares donde pueda alimentarse la oveja, llevarlo a lugares donde pueda beber agua, pueda alimentarse y pueda desarrollar la iglesia. Eso es apacentar. Si usted revisa cómo cuidan las ovejas los pastores en lo natural, ¿qué es lo que hacen los pastores? La sacan de la, ¿cómo se llama? Del redil, la sacan del corral, gracias. Del aprisco le llaman algunos, ¿verdad? Del corral la saca el pastor, las guía hasta lugares donde hayan pastos verdes. Cuando ya eligió el pastor, eligió este lugar está bien y aquí hay agua, entonces se separa el pastor y las deja que coman alimento sano, alimento verde, y beban agua. Esa es la función del pastor. Así de sencillo, mire. Las lleva a comer pasto, a delicados aguas. Por eso no se trata de pararse aquí en el púlpito y decir cualquier cosa que se le ocurra a uno, hermano. No se puede. Si lo que usted está haciendo exactamente ahorita es comiendo pasto, y ay de mí si le doy un pasto seco, ay de mí si la palabra que le doy es una palabra así agarrada. De esto voy a predicar, de todos modos los hermanos ni revisan. Aleluya. De todos modos los hermanos ni van a leer. Entonces yo les voy a dar cualquier cosa. No se puede. No se puede, porque mi función es darle alimento fresco, alimento sano y agua de vida que lo haga refrescar y que lo haga seguir la carrera que usted y yo tenemos por delante. Ay de mí. Por eso es que usted ve a algunos ministros, a algunos pastores, tenemos el celo de no poner a cualquiera aquí a predicarle. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de que no me le vayan a dar un bocado que lleve veneno. Aleluya. Sí, hermano. Ay, si le viene a predicar algo y de repente aparece con una doctrina equivocada y le empieza a hablar de dólares y le empieza a hablar de que usted es el campeón que va a volar y le empieza a hablar de la autoestima, de esto, de lo otro, y le empieza a hablar de dinero, le empieza a hablar de mejoría y le empieza a hablar solo de abundancia, pero no todo lo que está en la Biblia. Ay de mí si yo hago eso. Usted sabe, no lo sabe. Pero si usted supiera cuánta gente me llama para venir a predicar aquí. Unos de Argentina, unos de México, otros de Guatemala, otros de El Salvador, ministros con tarjeta. Algunos apóstoles, profetas, maestros, cuidadores de niños y un montón de cosas que quieren predicar aquí. Y yo les tengo que decir, miren, con todo respeto, gracias por sugerirse para que yo lo invite, pero yo no acostumbro eso. No lo acostumbro porque para que alguien predique aquí tengo que conocerlo, tengo que saber qué cree, tengo que saber su estilo de vida, tengo que saber si tiene referencias,
tengo que saber si realmente es pastor. Tengo que saber si está bajo autoridad, porque hay gente que anda como que es trompo, hermano, como que anda para arriba y para abajo sin alguien que lo pueda corregir. Y viera cuántos me llaman después me vuelven a llamar. Quizás se les ha olvidado que ya me llamaron y me vuelven a llamar. No, porque ¿qué tal si en una predicación le dan un veneno en esa comida? ¿Qué tal? El culpable sería yo, porque yo lo invité, porque yo no me percaté de quién era, no lo estudié. Ahora, qué rico es sentarse, hermano. Mire, a mí me han dicho, hermano, siéntese, oiga, invite pastores. A mí me encanta sentarme y oír un buen mensaje, pero tengo que saber quién es. Aleluya. Aleluya. Porque no quiero que me lo vayan a envenenar. De repente me lo atorzonen con una palabra que no. De repente usted me aparezca hablando otra cosa que no está en la Biblia. Hermano, ya se dio cuenta que los extraterrestres vienen. Sí. ¿Y qué pasó con este? Ya se dio cuenta que nos vamos en naves galácticas. ¿Qué estará oyendo? Apacentar es estar seguro que la oveja va a comer pasto fresco, sano y saludable, y agua para que pueda seguir en la jornada hacia la vida eterna. Ese es mi trabajo, esa es mi función. Primera de Pedro 5:2. El apóstol Pedro también lo enseñaba. El mismo apóstol Pablo lo enseñaba. El apóstol Pedro estaban totalmente de acuerdo. Y mire lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ministros tenemos la obligación de Dios de cuidar de la oveja, no a la fuerza, sino voluntario, hermano, voluntariamente. No cuidarlo por ganancias, no ver la cara de una oveja con signo de dólar. Este da, aquel no da, este da, aquel no da. Por eso es mejor no ver eso. Esos datos no hay que verlos. Yo no los veo. Veo las finanzas, ¿cómo no? Porque para cuando emito, se firma un cheque, tengo que saber qué hay, va. Tengo que ver que hay fondos. Lo que no veo es si usted da o no. No lo veo. No me interesa. Porque los árboles maduros, ojo con lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Los árboles maduros dan su fruto solos, porque ya están maduros. No hay necesidad de aporrearlos. Ellos solo sueltan, ¿o no? Ellos solo sueltan el fruto maduro. ¿Por qué? Porque es un árbol maduro. Si uno quiere sacarle los frutos a los árboles que no están maduros, los va a aporrear, los va a golpear, y de todos modos lo que da está verde. Entonces no. Yo dejo que cada creyente, si ya maduró, da con gratitud al Señor fruto maduro. Y el que no ha madurado, yo no lo voy a hacer madurar a puro carburo. Aleluya. No lo voy a hacer madurar. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Por eso hay ministros en otros países
que estaba de sacar y sacar y sacar. Y entonces hasta los árboles verdes, hasta los árboles no maduros tienen que soltar pero los están golpeando. Dice, no por ganancias deshonestas, no a la fuerza. Yo espero con todo mi corazón, hermano, que usted esté aquí en esta iglesia voluntariamente. Yo no deseo que usted esté a la fuerza, porque a la fuerza nada es bueno, hermano. Yo espero que usted esté aquí voluntariamente, como Pedro decidió seguir a Cristo voluntariamente. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, y ustedes se van a ir también. Eso está en Juan capítulo 6 verso 66. Se van a ir ustedes también. Y Jesús y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La gente que ya entendió que no es cristiano porque es una religión. Somos cristianos porque Cristo está en nuestro corazón. Por eso somos cristianos. Seguimos a Cristo no a la fuerza, seguimos a Cristo voluntariamente. Esto es por amor a Dios, y porque ya entendimos que Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no hay nada, hermano. Entonces, si usted ya entendió eso, entonces usted sigue a Cristo voluntariamente, no lo fuerza, no se enoja. Ahí está llamándome el pastor a saber qué quiere. Aleluya. Pues que se salve, eso es lo que queremos. Lo que queremos es que no abandone el camino, porque no hay otro camino. Si yo supiera que hubiera otro camino, yo le diría, mire, siga otro camino pues, pero no hay. El único camino es Jesucristo. Bueno, sigamos pues. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Voy a ir antes de irme al tercer punto. Ya casi estoy terminando, solo me faltan 5 puntos más. No es cierto. Ya voy a terminar. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Voy a dejarle ahí rápidamente las primeras 2 frases. Obedeced y sujetaos a los pastores. No es una obligación que usted tiene que hacerlo. Es una recomendación bíblica para poder seguir en el camino correcto. Pero voy a irme a la parte de la responsabilidad. Los pastores hemos de dar cuentas por usted. Si usted está en la lista, yo creo que esto lo dije en algún tiempo, en algún año lo mencioné, y vale la pena recordarlo hoy. Hay ovejas que reconocen a su pastor y por eso lo obedecen y lo siguen, porque es su pastor. Si usted reconoce a su pastor, uno ha de dar cuentas de usted. Pero hay otros que solo ven al pastor como predicador. Él es un buen predicador, pero mi pastor, y allí hay problemas. Hay problemas porque quiere decir entonces que usted no tiene pastor. Y se acuerda la gran tristeza que Cristo encontró cuando vino a Jerusalén. Dice que vio a las ovejas y las vio como ovejas, ¿qué? ¿Por qué estaban sin pastor? Aleluya. ¿Por qué estaban sin pastor? Porque estaba hablando no de ovejas físicas, estaba hablando de Israel.
habían dos razones. La primera, que los pastores no eran pastores, porque los fariseos sacerdotes se habían ido por otro lado en su pastorado. En lugar de atender, en lugar de ayudar, en lugar de enseñar, señoreaban sobre Israel. Y ponían, dice la Biblia, y ponían cargas pesadas sobre el pueblo, y ellos ni siquiera la movían con un dedo. Tenían razón de estar sin pastor. Pero ¿cuál es la segunda razón? Porque hay ovejas que no quieren meterse bajo el pastor. No, yo quiero que Cristo sea mi pastor. Si está bueno, está bueno. Pero el mecanismo que Dios dejó son ministros, ministerios. No los dejó ahí por gusto. No los dejó como una opción. Son los que trabajan a las ovejas para que crezcan, para que maduren, para que se alimenten y para que sigan el camino del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire qué tremendo, hermano, que hemos de dar cuentas. Yo no sé si usted está en mi lista, fíjese, hermano. Aleluya. Yo espero que usted esté ahí, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. Me van a pedir cuentas por cada uno de los que están anotados. Por eso cuando Jesús vino, Él pudo decir con toda libertad y dijo estas palabras: Padre, de los que tú me diste, estaban en la lista, de los que tú me diste, ni uno solo se me ha perdido, solo el que ya venía perdido. Ya había uno que estaba perdido. ¿Quién era? ¿Usted recuerda quién era? Judas. Ya venía perdido. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. Toque al hermano que tiene la paz. Tóquelo, no se preocupe. Tóquelo, pregúntele: ¿eres oveja, hermano? Pregúntele. Aleluya. ¿Tienes pastor? ¿Tienes pastor? Es importante. No, el hermano Valmorio hoy vino así como para que lo obedezcan. No, hermano, mire, líbreme el Señor. Es el primer tema de nuestra serie. Y resulta que me tocó hablar de los ministerios, porque los 5 ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio y los llevan hasta la unidad de la fe. Entonces los ministerios tienen un trabajo, hermano, que usted quizás ni se imagina la responsabilidad que Dios nos ha dado. Una responsabilidad tan grande que honestamente no sé ni cómo a Dios se le ocurrió ponernos en este trabajo. Pero a Él se le ocurrió. A Él se le ocurren unas cosas que nadie de nosotros la haría. Pero a Él se le ocurre, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Él llama a quien Él quiere, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. De eso es. Vaya. Número 3, tercer punto: el propósito de estos ministerios. Ya vimos quién los dio, quién los otorgó. Es Cristo. ¿Cuáles son los ministerios? Son 5, divididos en 2 partes: los que fundamentan y los que le dan seguimiento y cuidado. Ahora veamos el propósito de los ministerios. Lo dice Efesios 4:12. Léalo conmigo, por favor. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? La palabra perfeccionar ahí viene del griego catarsizo, y la palabra catarsizo significa equipar,
capacitar a los santos. La palabra perfeccionar suena a nuestro concepto. A nuestro concepto suena un concepto muy grande. Perfección. ¿Será que cada creyente va a llegar a perfeccionarse? Sí, en el sentido bíblico, no en el concepto humano. ¿Cuál es el concepto humano de la palabra perfecto? El concepto humano, ¿cuál es? El concepto humano es perfecto, es uno que nunca falla, uno que nunca se equivoca, uno que jamás peca. Ese es nuestro concepto. Pero el concepto que el apóstol Pablo está usando ahí no es ese. Perfeccionar es catarsizo, el griego, es capacitar y equipar. Eso es nuestra función. Nuestra función es equiparlo y capacitarlo para que no deje de correr esta carrera. Es capacitarlo y equiparlo para que pueda hacer su trabajo también como parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene, como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. ¿Cuál es esa función? Usted tiene que encontrarla en Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer dentro de la obra de Dios? No estoy hablando de qué tiene que hacer allá en la vida afuera. Eso me imagino que ya usted tomó alguna decisión. No, pero en la obra de Dios usted tiene una función también, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está unido por todos los miembros. Y cada miembro, dice Pablo, tiene una función. ¿Cuál es esa función? Usted tiene que descubrirla. ¿Quién lo capacita? Dios, a través de los ministros. Eso es lo que hacemos, capacitar. Tratar de ayudar que usted encuentre cuál es su función en la obra de Dios. Como lo decía lo de las universidades le dan herramientas para que usted desarrolle una función. A nivel secular, si usted va a ser ingeniero eléctrico, va a necesitar estudios de eso. Si usted va a ser arquitecto, usted va a necesitar la carrera de arquitectura para que le den todas las herramientas. Pero si nunca levanta algo, nunca hace un dibujo, es arquitecto. No. Las universidades solo lo preparan y le dan herramientas para que usted realice su vida. Lo mismo es en el Evangelio. El Espíritu Santo y los ministros le damos herramientas, pero usted es el que tiene que ejecutar. Usted es el que tiene que caminar. Usted es el que tiene que trabajar para el reino de Dios. Ya me quedo viendo serio. Eso es lo que dice la Biblia. Catarsizo es perfeccionar. No voy a entrar tanto en ese tema porque luego vamos a seguirlo desarrollando en otra oportunidad. Jeremías 3:15. Voy a ir casi cerrando. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores. Oiga esto. Y os daré pastores según mi corazón, según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios da a los ministros y Dios los capacita para ser buenos ministros, para poderle ayudar a la perfección, a la capacitación. Efesios 4:13. Voy a concluir con este versículo porque el tiempo se me agotó. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las partes importantes de este propósito que los ministros hacen es que usted desarrolle su crecimiento en Dios. Que usted desarrolle ese crecimiento. Para crecer se necesita
la unidad de la fe, el conocimiento de Dios y desarrollar su madurez espiritual. Eso es lo que se necesita, desarrollar su madurez. Fíjese que en la Biblia, estudiando un poco acerca de la palabra hijo, me encontré con 3 palabras. Siempre había visto 2 nada más, pero estudiando algo acerca de Cristo, hablando acerca de la estatura, de la plenitud de Cristo, encontré una palabra más. En la Biblia, la palabra hijo viene de 3 palabras. La palabra tecnón, que es hijo pequeño, hijo niño. La palabra huío, que es un hijo ya grande, joven, adulto, es huío. Pero me encontré con otra palabra que también quiere decir hijo. Es la palabra teleion. Y teleion significa el hijo que alcanzó madurez plena. ¿Oyó lo que acabo de decir? Entonces, si lo podemos plantear de esta manera, como en lo físico, en lo espiritual. En lo físico hay niños, hay jóvenes y hay, aleluya, no sé si decir maduros o viejos, no sé. Y maduros, vaya, maduros. Y ya seniors, vaya. Niños, jóvenes, adultos y seniors. En lo espiritual también hay tecnón, huío, teleion, maduros. Cuando la Biblia dice hasta la estatura, hasta el varón perfecto, la palabra ahí varón perfecto es teleion, el varón maduro. Entonces quiere decir, hermano, que desde que usted nació en Cristo, usted va creciendo a la medida que usted le va rindiendo su corazón a Dios y va permitiendo que Dios, su presencia, su palabra y los ministros que Dios ha dejado trabajen en su vida. Trabajen en su vida. No, pero que yo no quiero, que a mí ningún pastor me manda. Vaya, pues está bueno. Está bueno. A mí no me va a enseñar nadie. Eso decían de Timoteo, porque Timoteo era joven. Y por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Porque de Timoteo decían, ¿y qué me va a enseñar ese pastor? ¿Qué me va a enseñar ese muchacho mocoso? ¿Qué me va a enseñar ese Timoteo a mí? Bueno, pero no solo lo dijeron de Timoteo, hasta de Pablo lo dijeron. ¿Y qué me va a enseñar Pablo a mí? Si Pablo a la verdad tiene una apariencia hasta desagradable. Eso lo dice la Biblia. La apariencia que Pablo tiene hasta desagradable es. Algunos teólogos, algunos estudiosos creían, mire, pues me voy a meter en líos. Algunos estudiosos creían que Pablo era chiquito, cascorbo, algo gordito y peloncito. Ay, por Dios, cuando yo oí eso dije, con razón no me quieren. No. Es cierto. No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué menospreciaban a Pablo? Por su apariencia física. Hay gente que juzga por la apariencia. Y ese es un gravísimo error. Debemos aprender a juzgar por lo que está adentro, por lo que tiene de Dios, por lo que tiene interno. La belleza de la mujer, ¿dónde está, hermano? ¿En lo de afuera o en lo de adentro? En lo de adentro.
La mujer que alaba a Dios, esa será honrada. Entonces, por favor, yo termino. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Permitamos que nuestra vida se desarrolle y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Póngase de pie, por favor. La otra semana, la próxima semana, vamos a adentrarle más de lleno a la perfección de los santos. Ahí vamos a hablar la otra semana, porque eso es parte de avanzar en nuestra estatura espiritual. Los hermanos diáconos, si se vienen, qué bueno que comenzando esta serie hoy vamos a tomar cena del Señor. Que Dios nos permita tener un corazón sencillo. Un corazón sencillo para que Dios nos forme, para que Dios nos ministre y que Dios nos capacite, nos perfeccione en la obra del Señor. Oramos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos esta mañana por la bendición de estar juntos. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu presencia, poder ministrar el pan y la copa que hoy vamos a ministrar en tu pueblo, Señor. Bendice el pan, bendice la copa para el uso santo, para la ministración del perdón que solo tú puedes darnos. Bendice, Señor, la vida de cada uno y prepara nuestro corazón para que podamos ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, usted puede participar del pan y de la copa. Participemos con libertad al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por
los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Si usted tiene ya el pan y la copa en sus manos, le voy a invitar a que cerremos juntos nuestros ojos al Señor. La Biblia nos invita a que cada uno examínese a sí mismo. Si hubiéramos pecado contra Dios, hoy es una buena mañana para ponernos a cuentas. Esta es la manera que Él nos dejó para pedir perdón a Él. Si tú y yo sabemos que hemos fallado, confesémonos hoy como pecadores. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, oramos esta mañana pidiéndote perdón. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos fallado en tu reino. No hemos sido obedientes a tu palabra, Señor. Confesamos y nos apartamos de todo mal, de todo pecado. Como está escrito, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón. Pedimos perdón por nuestra vida. Pedimos perdón por los pecados de nuestra vida, de nuestra casa. Señor, perdónanos
te suplicamos tu favor. Señor, extiende tu misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Obra sanidad, obra para limpieza, obra para perdón de todos nuestros pecados. Tu palabra dice que si hubiésemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo el justo. Perdónanos, Señor. Nos declaramos culpables y pedimos tu perdón, Señor. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan el Señor entre sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Señor, en tu memoria, en un acto de fe, creyendo que tú nos perdonas, Señor, participamos de este pan, anunciando tu muerte, pero también anunciando tu perdón sobre nuestras vidas. Señor, en tu memoria, comemos del pan en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con los hombres. Señor, en tu memoria bebemos de esta copa. Anunciamos tu muerte, tu resurrección, hasta que tú vuelvas por nosotros. En el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Puedes levantar tus manos al cielo y darle gracias. Tómate un momento para darle gracias. Gracias por su perdón. Gracias por su salvación. Gracias por los ministerios que Dios ha puesto para guiarnos. Señor, gracias. Tenemos muchas razones para darte gracias. Dale gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Así sea, Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y amén.